El día de hoy comparto con ustedes un mensaje que he titulado Señor o accesorio. Señor o accesorio. Les explico por qué le titulé así. En mi mensaje del domingo pasado utilicé la cita de Filipenses capítulo 3 versos 7 y 8 para reforzar el punto que estaba tratando de compartirles en ese momento. Quiero confesarles que cuando leí esos versículos con la intención de incorporarlos al mensaje pasado, la lectura, el contenido de esos versículos me atrapó. Y es que me sorprende y a la vez me desafía, me reta, el observar la manera en la que el apóstol Pablo se expresaba de Cristo en sus cartas. Me llamó la atención porque esto me llevó a reflexionar y a preguntarme, a confrontarme a mí, si en alguna manera Cristo es para mí o representa para mí lo que representaba para Pablo. Y es que creo que la pregunta que me propongo responder o construir a través del mensaje de hoy es esta: ¿qué es Cristo para mí? ¿Qué es Cristo para mí? No es, lo estoy haciendo intencional, no es quién es Cristo, sino qué es Él, qué significa Él en mi vida. Y es que déjenme explicarles lo siguiente. Creo que si una persona se convierte a Cristo, y a partir del momento que se convierte a Cristo, que le entrega su vida a Cristo, esa persona, él o ella comienzan a verlo como su Señor y no como algo que agregaron a su agenda o a su lista de deseos por cumplir. Podemos decir que esa persona entendió de manera correcta el Evangelio. Pero si una persona ve a Cristo solo como algo que puede venir a mejorarle la vida y lo recibe como incorporándolo a su estilo de vida, me temo que esa persona no entendió de manera correcta el Evangelio. En realidad esa persona estaría viendo a Cristo como un accesorio, como algo que meto a mi vida para ser feliz o para mejorar mi vida, pero no como mi Señor. ¿Cómo veía Pablo a Cristo? Bueno, permítame recurrir a la cita bíblica que usé como referencia la semana pasada. ¿Me acompaña? Filipenses capítulo 3 versos 7 y 8, donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Atención con la frase, esto es a lo que me refiero, esto es lo que me atrapó. Dice Pablo: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Noten por favor este detalle. ¿Cómo se expresa Pablo cuando hace referencia a Cristo? No solo dice por la excelencia del conocimiento de Cristo, sino dice por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estas declaraciones son muy interesantes, familia, porque quienes conocemos un poquito a través de las mismas escrituras bíblicas el contexto o la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta que en algún momento Pablo, como lo es en esta carta precisamente que escribió a los filipenses, Pablo habla de las cosas que en su vida pasada, antes de entenderse a él en Cristo y antes de recibir a Cristo en su vida, Pablo tenía muchas cosas que lo hacían sentir orgulloso, de las cuales él podía jactarse. En algún momento Pablo se refirió a sí mismo diciendo que era judío de judíos, que entre los de su generación sobresalía, que era celoso de las escrituras. Incluso Pablo se atrevió a llegar a decir que era, en cuanto a la ley, irreprensible. Tenía muchas cosas Pablo que le podían hacer sentir orgulloso, pero vea por favor con atención lo que Pablo está declarando aquí. Pablo está diciendo que todas esas cosas
que en otro momento de su vida para él eran ganancia, dice que cuando llegó Cristo a su vida, él comenzó a considerar todas esas cosas como pérdida. Pero luego va más lejos y dice que cuando se trata de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, quien ahora era su Señor, dice: lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, las cosas que para él eran ganancia, ahora las consideraba pérdida. Las cosas que para él tenían algún tipo de valor, ahora las consideraba basura. Ahora, quienes tengan acceso a las antiguas versiones de la Escritura, porque la Reina Valera 60 en nuestra época es la más antigua, pero hay una versión más antigua, se sorprenderán si leen esta parte de las Escrituras ahí, porque la palabra que se tradujo en la Reina Valera 60, basura, en la versión más antigua dice estiércol, literalmente. Pablo está diciendo a los filipenses que todas esas cosas que para él eran ganancia, las estimaba perdidas. Y esas cosas que en algún momento lo hicieron sentir orgulloso, cuando se trató de conocer a Cristo, dice que eran menos que basura, eran estiércol. Qué interesante es poder leer esto, porque cuando Pablo mencionaba a Cristo en sus cartas, lo llamaba Señor. Atención. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y aquí hay sabiduría, permítanme explicarles. La palabra original que Pablo utilizaba en sus cartas cuando le llamaba Señor a Cristo es la palabra kurios. La palabra kurios significa literalmente supremacía, supremo, supremo en autoridad, alguien con el derecho de controlar, un título de respeto, atención, un soberano, un dueño o un amo. En otras palabras, era una palabra fuerte la que Pablo utilizaba. Cuando él se expresaba en sus cartas acerca de Cristo, lo consideraba su amo. Y el concepto se vuelve más violento para nosotros en nuestra época, porque cuando Pablo se refería a sí mismo, cuando Pablo quería hablar de él, siempre usaba la palabra siervo. Permítanme mostrarles como ejemplo Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La palabra siervo, aquí, la palabra que se traduce a nuestro español siervo, es la palabra doulos. Y la palabra doulos proviene del griego original esclavo. Cuando Pablo hablaba de Cristo, se refería a él como su amo. Y cuando Pablo hablaba de sí mismo, se refería de él como esclavo. Sé que son conceptos violentos para nuestra mentalidad en esta época. No estoy sugiriendo que vayamos por la vida diciendo Cristo es mi amo y yo soy su esclavo. Pero lo que quiero sí resaltar es que observemos, que pongamos la medida que Pablo tenía con respecto a Cristo, su entendimiento de la comunión que él tenía con Cristo, y lo traigamos a nuestra experiencia personal para tratar de darnos cuenta si en realidad nosotros pensamos de la misma manera cuando nos referimos a Cristo y cuando hablamos de nosotros. Porque en nuestra época, desafortunadamente, lo que se observa, no lo que se oye, lo que se observa es que al final de cuentas yo sigo siendo el Señor de mi propia vida y parece ser que Cristo es un accesorio, es alguien que está a mi servicio. Él vino a mi vida para adornarla, Él vino a mi vida para mejorarla, Él vino a mi vida, pero no es mi Señor. Y esto resulta en un contraste muy interesante de analizar. La palabra que Pablo utilizaba cuando se refería a sí mismo era doulos, esclavo. Se utilizaba la palabra doulos en un sentido de sujeción o subordinación voluntaria. Es decir, Pablo no hablaba de él como un esclavo que había sido conquistado y sometido a la fuerza, sino uno que voluntariamente reconocía la superioridad del otro
Y esta palabra describía a alguien que por amor decidía ser esclavo. Ojalá recuerden el concepto del Antiguo Testamento en Deuteronomio 15, versos 16 y 17. En la ley judía existía una cláusula que permitía que si un judío, un varón judío, experimentaba una situación de ruina financiera extrema, esta persona podía recurrir a una alternativa que era venderse a sí mismo u ofrecerse a sí mismo como esclavo para un familiar que lo quisiera adoptar. Es decir, si yo tenía una situación financiera precaria, estaba muy mal financieramente y me enteraba que Joan, un familiar mío, tenía tierras y le estaba yendo bien, la ley me autorizaba a ir con él y decirle: Joan, estoy pasando una situación terrible, recíbeme, acéptame como tu esclavo. Entonces me tomaba él y yo comenzaba a trabajar para esa persona. Esta persona que se ofrecía como esclavo, esta persona estaba obligada a permanecer como esclavo solo hasta que llegara el jubileo. El jubileo es la fiesta que la mayoría de nosotros conocemos. Cada 50 años en Israel a los esclavos se les declaraba libres, de tal manera que si cuando yo enfrentaba esta ruina estaban ya en el año 20 del avance, entonces yo necesitaba estar 29 años como esclavo de una persona. O sea, me podía zafar antes si mi condición mejoraba, pero si no me mejoraba, yo podía estar hasta 29 años. Si faltaban 9 años para el jubileo, yo nada más estaba 9 años, ¿me hago entender? Pero lo interesante es que no podía la persona permanecer como esclavo de alguien si llegaba la fiesta del jubileo. Ahí se ponía a prueba el amor de los judíos, porque si yo era, vamos a suponer, Joan era una persona que decía: no, pues ya faltan 3 años para el jubileo, lo voy a tomar como mi esclavo, nomás 3 años va a estar conmigo. No, ¿sabes qué? No puedo. O si decía: me conviene porque el jubileo acaba de suceder, todavía faltan 49 años, lo voy a tener 49 años a mi servicio, etcétera. Pero sucedía algo maravilloso y está registrado ahí en Deuteronomio 15, versos 16 y 17. Si llegaba el jubileo, entonces la orden bíblica, la instrucción, la ley era que aquel hombre podía ir con su patrón y decirle: ya se cumplió el jubileo, y el patrón tendría que enviar a ese hombre que dejaba de ser su esclavo bendecido, con algo en las manos. No lo podía enviar con las manos vacías. Bueno, pero hubo casos interesantes en los que el esclavo que se había autoofrecido para trabajar para su familiar, resulta que en los años que le sirvió a su familiar fue cuando prosperó, fue cuando le fue bien, cuando avanzó en la vida. Entonces había una cláusula que sostenía que si la persona concluía que le iba mejor trabajando para su familiar que estar fuera, se podía quedar voluntariamente si él lo quería hacer. Y si esto era el caso, entonces la persona hablaba con su familiar y le decía: ¿sabes qué? Llegó el jubileo, pero no me quiero ir, me quiero quedar porque te amo a ti, amo tu casa y porque me va bien contigo, no te voy a dejar. Y entonces a ese concepto se le conoce como esclavo de amor. Llegó como esclavo por una situación adversa, pero se quedó voluntariamente cuando se dio cuenta que le iba mejor con su familiar. Es en ese sentido que Pablo se expresaba de sí mismo. Cuando él decía: Pablo, doulos de mi curios Jesucristo, se estaba refiriendo a sí mismo como un esclavo voluntario, alguien que amaba tanto a su amo que no estaba ahí sometido o bajo fuerza, sino voluntariamente. Ahora, pensemos en esto por un momento. ¿Es Cristo el Señor de nuestra vida? ¿Es Él el dueño de nuestra vida? ¿O vemos a Cristo como algo que metimos a nuestra vida? ¿Cuál es el concepto que tenemos de Él? ¿Cómo saberlo? Bueno, se me ocurrieron algunas preguntas que creo que son clave y nos van a servir para descubrir así de manera rápida si Cristo es en nosotros el Señor
o un accesorio que incorporamos a nuestro estilo de vida? Por ejemplo, número 1, ¿tiene Cristo el derecho de cambiar cualquier decisión que tomemos? ¿Puede Cristo meterse en tu vida, en mi vida y decir, no, eso no, esto otro? ¿Qué haríamos si Dios por medio de su Espíritu nos cambiara una decisión que supuestamente ya la analizamos mucho y según nosotros es la más sabia que podemos tomar? Pero en eso llega Él con su señorío y dice, no, hijo, no es por ahí. ¿Tiene Él el derecho de cambiar nuestras decisiones? Una segunda pregunta, ¿tiene Cristo el derecho de participar en todas las aspiraciones de nuestra vida? Me voy a ir a vivir a tal parte y si el Señor dice, no, hijo, no te necesito allá, te necesito acá, ¿dónde viviríamos? ¿Dónde nos va a ir bien o donde el reino nos necesita? Tercer pregunta, ¿tiene Cristo el derecho de decir con quién te cases y cuántos hijos debas tener? Ya se empezó a poner difícil la situación, ¿verdad? Ya les vi la cara así como, oiga, no abuse. Ajá. Estaba poniendo como ejemplo lo que pasó con Susana Wesley. Tal vez el nombre de John Wesley les suene, les haga sentido. A John Wesley se le considera el padre de la iglesia metodista. Susana Wesley, John Wesley, los papás de John Wesley tuvieron 18 hijos. No me pongan esa cara, yo no tengo ninguna culpa. O sea, ellos tuvieron 18 hijos. ¿Y sabe por qué? Porque ellos creían que Dios les estaba permitiendo tener hijos porque esos hijos iban a hacer algo relevante en el mundo. El último de sus hijos nacido fue John. Y John literalmente trastornó la Inglaterra de su época en el siglo XVII con la predicación del Evangelio. Ellos creían que debían seguir teniendo hijos porque Dios tenía un plan para ellos. Por favor, no tenga 18 hijos, nada más se lo estoy poniendo como un ejemplo. Es decir, cuando nosotros decimos, ya, 2 y se cierra la fábrica, mis respetos para la decisión, pero ¿tiene Cristo el derecho a decir no? Todavía no. Ten un tercer hijo porque lo voy a utilizar para. ¿Cuántas dirían, mi amor, cambio de planes? ¿Tiene Cristo el derecho de indicarnos dónde trabajar y dónde no? Y una última pregunta, ¿tiene Cristo el derecho a corregir nuestro estilo de vida? ¿Es Cristo el Señor o es alguien que incorporamos a nuestra vida? El Señor sigo siendo yo y nada más lo metí a Él para hacerme más feliz, para hacerme más dichoso. ¿Es Cristo realmente para nosotros en nuestra generación por lo menos una sombra de lo que era para la vida de Pablo? Existen 3 principios fundamentales, familia, que nos ayudan a desarrollar nuestro nivel de madurez espiritual. ¿Quieres saber si eres una persona madura? Déjame hablarte de 3 principios: la salvación, el señorío y la colaboración. ¿Me ayudan? Díganlo conmigo: la salvación, el señorío y la colaboración. Les explico esto rápido. El primer principio es la salvación, es decir, vamos a madurar en nuestra vida si nosotros podemos entender la salvación que nos es otorgada en Cristo el Señor. Si hemos aprendido de manera correcta el Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino de Dios, entendemos que nos ha sido otorgada la salvación. Efesios 2:8 declara: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. La salvación es algo que nosotros no nos ganamos, que nosotros no merecemos, es un regalo que Dios nos hace. Eso simplemente lo abrazamos por medio de la fe. Somos salvos. ¿Me ayuda? Puede decir, soy salvo. Ahora, hace unas semanas atrás prediqué un mensaje donde expliqué, ¿salvos de qué? No sé si se recuerdan.
Somos salvos, pero ¿de qué? Y hablaba de dos cosas básicas, dos cosas elementales. La primera cosa de la que soy salvo es de una eternidad sin Dios. Y la segunda cosa de la que soy salvo es del dominio del pecado, para que no sea el pecado quien me esclavice, sino para que yo decida ser un siervo de Cristo. Entonces, la salvación es un regalo, la salvación es algo, lo único que yo tuve que hacer fue creer, abrazar esto y recibirlo. Pero una vez salvo, entonces arribamos a la necesidad de ir al segundo principio que nos ayuda a madurar. El segundo principio es el señorío. Si hemos entendido de manera correcta el evangelio del reino de Dios, entendemos que Cristo no es algo que agregamos a nuestro estilo de vida, sino que Él es el Señor que nos toma para prepararnos a fin de ser útiles para servir a Dios y a su propósito eterno. Es decir, ¿para qué me salvaron? Me salvaron, me libraron de una condenación, de una eternidad sin Dios y del dominio del pecado, pero ¿para qué? Para ser siervos de Dios, para que nos veamos como se veía Pablo, como doulos, como gente voluntariamente sujeta al señorío de alguien que me tomó como suyo. Si hemos entendido esto de manera correcta, entonces nos damos cuenta que la salvación es el primer paso para mejorar mi nivel de madurez con Dios. Pero una vez salvo, yo debo entender que se espera de mí que entienda el señorío de Cristo. Lo que nos dice la Escritura en Romanos 5:1 nos deja verlo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Lo puede ver? Observe, Pablo siempre tenía esa precaución. Se va a referir a Cristo, se va a referir a Jesucristo, pero ¿cómo lo expresa? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos comprender esto, familia. Cristo no es un accesorio que incorporamos a la vida. Cristo es el Señor de aquellos que hemos nacido de nuevo, de tal modo que ya no vivo para mí o ya no vivo yo. Él es el Señor. Yo consulto con Él mis decisiones, yo le pregunto a Él lo que debo hacer. No estoy viviendo como yo quiero. Él es el Señor y yo soy su siervo. Y el tercer principio, después que entendí que la salvación me ha sido dada, que entiendo que debo avanzar hacia el señorío de Cristo, ahora arribo al entendimiento de la colaboración. Si hemos entendido de manera correcta el evangelio del reino de Dios, entonces entendemos que fuimos salvos por la fe y que Cristo es el Señor y dueño de nuestra vida. Entonces esto nos prepara para ser colaboradores efectivos con el plan que Dios tiene para nuestra generación e involucrarnos en los negocios de nuestro Padre. ¿Les suena familiar la expresión? Apenas tenía 12 años el maestro. Lucas 2:49. Cuando sus padres no lo hallaron, cuando fueron aquel primer viaje a Jerusalén y no encontraban a su hijo y por fin lo encontraron, María, su mamá, dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Y cuál fue la respuesta del maestro? Con apenas 12 años de edad. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Quién en nuestra generación, quién en nuestros días puede decir: estoy metido en los negocios de mi Padre? Necesito decirlo con esta claridad, que sé que en nuestra generación suena ofensivo, pero ojalá que me haga entender en el contexto que lo estoy explicando. No podemos ser colaboradores si Él no es nuestro Señor. No puede ser nuestro Señor si no hemos gustado la salvación que se nos ofrece. Así que, ¿cómo saber mi nivel de madurez? Bueno, tu primer nivel de madurez es: ¿has gustado la salvación? ¿Entiendes que la salvación es un regalo que Dios te ha dado? Sí, eso sí lo entiendo. Felicidades. Pero la salvación te lleva a otro entendimiento. Cristo es el Señor de tu vida.
Bueno, no siempre lo es, reconozco que hay áreas de mi vida, excelente. Esas son las que hay que trabajar para poder avanzar en nuestro nivel de madurez. Sí, entiendo que Cristo es mi Señor, entiendo que Él es el soberano, entiendo que yo soy su siervo, magnífico. Entonces ahora hay que ir al siguiente nivel de madurez, la colaboración. ¿Puede Dios tomar mi vida y utilizarla en la manera que Él quiera? ¿O yo meto a Cristo a los asuntos que yo considero que Él pueda meterse? Si mi nivel de madurez no me alcanza para verlo a Él como mi Señor y para verme a mí mismo como un doulos de Él, como un siervo de Él, entonces mi nivel de madurez está detenido. De ahí la importancia de incorporar los 3 principios a mi vida: salvación, señorío y colaboración. Cristo es mi Salvador y es el Señor de mi vida, pero ¿soy yo un colaborador suyo? ¿Puede Él cambiarme un plan que yo haga para mañana, por ejemplo? Mañana ya tengo la agenda preparada. ¿Podría el Señor intervenir y decir: hijo, necesito que no vayas a eso, necesito que vayas a esto? ¿A dónde iríamos? Qué distinta es la percepción que observo al leer los escritos del apóstol Pablo de la manera en la que nosotros entendemos nuestro cristianismo en la actualidad. Ahora, no me lo tome por favor como una crítica. La pregunta que está flotando en el ambiente mientras le comparto estas ideas es: ¿vemos nosotros a Cristo de la misma manera que Pablo lo veía? No. Entonces surge otra pregunta: ¿qué ajustes serían necesarios para que nuestro enfoque sobre este aspecto pueda ser corregido? Me ha sido impartida la vida de Cristo, gloria al Señor, porque eso se llama salvación. ¿Qué pienso yo acerca de Cristo? Eso se llama señorío. Estoy colaborando, estoy participando, estoy entendiendo para qué se me dio esta vida y por qué Él es el Señor. Entonces soy colaborador. De lo contrario, mi nivel de madurez ha quedado suspendido en algún punto y no estoy creciendo al nivel óptimo que Él necesita que yo crezca a fin de ser una expresión correcta de su gracia en esta tierra y a fin de manifestar a mi generación la obra que Dios realiza por medio de Cristo en los seres humanos. ¿Qué ajustes tengo que hacer para que mi enfoque sobre este aspecto pueda ser corregido? Pablo, doulos del Curios Jesucristo, siervo o esclavo del amo. Analicemos esto, familia. Pensemos en esto. Esta semana llevemos esto en nuestro corazón, en nuestro espíritu y pensemos: ¿necesito hacer algún ajuste yo en mi vida para que Él sea realmente el Señor? ¿Soy yo un siervo de Él? ¿Soy yo un colaborador de Él? No olvides estos 3 principios: salvación, señorío y colaboración. Esto es clave para que nos proyectemos como hijos maduros de un Padre que nos ha recibido con amor entre sus brazos. Reivemos esto en el corazón, reflexionemos en esto y que Dios nos ayude para nunca ver a Cristo como un accesorio, sino verlo como debe ser visto: el Señor de mi vida.